Bueno, señores, Cátedra Médica, donde la salud merece respeto. RCC Media haciendo un aporte a través de 98.5. Esto es Rumba y todo el Cibao, 101.1 Premium, donde Cátedra Médica contamos con, sobre el escritorio, el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Nelson, finalmente nosotros tenemos, pues, una serie de noticias que se quedan, probablemente debemos seguir comentándola. El tema de la salud mental. Salud mental, a partir ya de mañana, vamos a tener al doctor César Zapata, quien es doctor en psicología. Vamos a tener un aporte de temas ligados a la salud mental. Hay un tema que no tiene que ver directamente con salud, sin embargo, cuando tú analizas la respuesta del comportamiento que tiene una persona, un ser humano, ante una situación de estrés, pues pudiéramos nosotros verificar. El tema, por ejemplo, que está sobre el tapete, es la muerte de este joven llamado David, y ver entonces las implicaciones que tiene, el análisis que se hace para darle a una persona un arma de fuego. Por ejemplo, el caso de los policías, el caso de los civiles, el control de los impulsos. Vamos a estar abordando un poco esto a partir de mañana en un pequeño segmento que vamos a abrir ahí de salud mental. Vamos a ver cómo lo hacemos y hemos logrado que este doctor en psicología, hay pocos doctores en psicología, Nelson, ¿no? Normalmente son licenciados en psicología, pero César Zapata, que creo tú conoces a César Zapata, pues lo hemos convencido y a partir de mañana pues estaremos en contacto con él. Hay un último tema, Nelson, que me gustaría que tú sabes que aquí hay pocos doctores en todo. Lo que pasa es que le ponen de nombre doctor, pero la mayoría de los que se gradúan de grado son licenciados. Por ejemplo, el médico cuando se gradúa de la universidad debiera ser licenciado. En medicina. Y no doctor, porque después van a hacer un doctorado por ahí y no encuentran qué título ponerle. Exacto, y entonces todos somos doctores, pero trata de no impulsar eso para que no te envenenen. Mira, Nelson, neumólogos llaman a luchar contra la contaminación para prevenir el asma. La Sociedad Dominicana de Neumología hizo un llamado este martes en que se conmemora el Día Mundial del Asma, a que todos los sectores de la vida nacional se unifiquen para luchar contra la contaminación y otros factores que intervienen en las causas fundamentales de esta enfermedad. Una enfermedad que es, entre otras, personas que tienen un sistema inmunológico muy reactivo. Hay muchas teorías en este sentido, y el asma, pues, en épocas específicas donde hay cambio de temperatura, donde hay un cambio estacional, pues se exacerba. El tema que me gustaría que comentáramos en 3 minutos es el que Lizania te va a decir. Nelson, adelante. Bien, Lizania. En el día de ayer, una decena de niños en la Escuela Evangélica Solano en Hato Nuevo, en Los Alcarrizos, fueron trasladados a diferentes centros de salud tras presentar una supuesta intoxicación luego de ingerir los alimentos que le facilitan en el centro educativo. Eso es desayuno escolar, ¿no? Sí, desayuno escolar. Adelante, Nelson. Bueno, eso tú sabes que anteriormente se daban esos casos. Yo tuve la oportunidad en un momento de ponerme a estudiar un caso que se daba de una manera muy selectiva y que provenía precisamente de una empresa productora de leche, que nosotros conocíamos el proceso de producción y que no tenía ningún tipo de problema. Sin embargo, aparecían. Y entonces, la conclusión a la que llegamos fue que había una especie de sabotaje contra esa empresa por parte de otras. Y entonces en algún momento pues inyectaba alguna sustancia que inducía dolor abdominal y náusea y vómito. Pero eso para mandarlo para la Siberia, Nelson. Eso para mandar el que se identificara, para mandarlo para la Siberia. Así mismo, entonces, ¿qué había? Era una cuestión sumamente sospechosa porque lo primero que tú haces es buscar el número de lote, y entonces veíamos que eso ocurría en algunas escuelas, pero en otras que llevaban bienes de ese mismo lote no ocurría eso. Y entonces daba la casualidad que cuando ocurría el caso habían periodistas presentes. Es decir, fíjate, es una cuestión muy sospechosa, y que la conclusión
luego del análisis de la leche, de ver los procesos, llegamos a la conclusión de que se trataba de algún tipo de sabotaje. Lo que ha ocurrido en este caso, de acuerdo a la explicación que vi al director de el INAVI, que estaba dando hoy, de que precisamente fue un lote en la que una compañía que también tiene pues condiciones de calidad, pues por un desperfecto en una máquina que mezcla el chocolate con la leche, porque fue en una famosa chocoleche, ¿cómo se llama? Sí, una cosa de esa. Lo más probable es que, ¿cómo se llama el amigo nuestro? Que Roberto haya probado cuando Trujillo, el famoso Trópico. No había nacido todavía. Sí, no, él estaba en las, él estaba en la célula de Sertoli de los testículos de su padre, en condición de célula, él no había nacido. Sin vergüenza. Él no era ni un piropo todavía siquiera. Bueno, la cuestión es que al decir de ellos se trató de ¿cómo se llama? Un mal funcionamiento de una mezcladora, lo que trajo como consecuencia que los productos de ese lote pues tuvieran demasiado concentración, y eso, el chocolate con mucha concentración de pues azúcares, pues entonces puede producir dolor abdominal, producir diarrea, producir vómito. Y esa es la explicación que hoy en día, por coincidencia, pues escuché de parte de la principal autoridad del INAVI, que explicaba esa situación, y que fuera de esa escuela no se han producido. Creo que se afectaron unos 50 niños y ellos sacaron de circulación todo ese lote. De modo que siempre hay que tener pendiente, Amaury, que uno tratando de ser lo más justo posible. Cuando se están distribuyendo, estamos hablando de alrededor de 500 raciones, de 5 millones de raciones diarias. Yeah. 5 millones de raciones diarias. Sí, y que, que se produzcan eventos de este tipo, así con 50 personas, con 30, realmente con 100. No es relevante. Desde el punto de vista estadístico, es poco representativo. No, exacto, no, estadísticamente no es significativo, ciertamente. De modo que, de acuerdo a esas declaraciones, pues eso fue lo que ocurrió. Sí, pero Nelson, entonces, bueno, hay que tratar de mantener pues la calidad de ese bien que es muy necesario, sobre todo para esa población estudiantil que está en las escuelas, y que la más de las veces son niños de familia que están en condiciones de vulnerabilidad desde el punto de vista de sus recursos económicos, y que es un gran aporte que hace el Estado para pues que los niños tengan más o menos una adecuada nutrición, y que por falta de comida no se exprese en el ausentismo escolar. Y además de que los niños deben estar en las escuelas, y no en las calles o en las esquinas deambulando. Nelson, de modo que tu comentario... hay que hacer todo lo posible porque blindar ese programa de nutrición escolar, de alimento escolar, porque entiendo que es muy beneficioso para el país. Mira, Nelson, acuérdate, yo soy Roberto, no soy Amaury. Quería decir que aunque no sea estadísticamente significativo, no quiere, y sin desperdicio tu comentario sobre el programa de alimento escolar, no quiere decir que el Estado no deba de afinar más el uso de los protocolos para supervisar la calidad en la producción de estos medicamentos. Porque acuérdate que las estadísticas tienen dos maneras de verse. Uno, desde el Estado, que es en función de la mayoría, y otro, de parte de quien padece el problema, que es el 100% para esa persona. Bueno, excelente, Nelson. Estoy de acuerdo, Roberto, desde luego. Uno que se enferma hay que investigarlo. Claro. Nelson, gracias por hacernos el desplante de no venir al set, pero siempre te agradecemos tu participación, es muy valiosa, y mañana te tendremos, no sé si desde Santo Domingo, simulando Moca, o desde Moca. Así que gracias, doctor Nelson Rodríguez Monegro, en la sección extendida del día de hoy sobre el escritorio. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.
Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El primer miércoles de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna, esto con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de prevenir, detectar y brindar tratamiento a los trastornos mentales durante el embarazo, parto y posparto. Asimismo, se pretende incrementar la conciencia acerca de los problemas de salud mental materna para que cada vez más mujeres busquen ayuda especializada y reciban el tratamiento adecuado. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El ABC del ACB, la respuesta oportuna, en la voz autorizada del doctor Amaury García. Continuamos en Cátedra Médica y así como indica el bumper, hoy la voz autorizada hablará sobre trombectomía. Queremos recordar nuestras líneas de contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros aquí en cabina. Son 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora Amaury García. Bueno, Lizania, hablar de ACV en un país donde tenemos una flaqueza, tenemos muchas debilidades de la medicina primaria, la atención primaria, donde no tenemos entonces esos controles necesarios de las principales enfermedades, donde tú tienes, por ejemplo, enfermedades que la vamos a padecer y muchas de ellas no sabemos por qué la padecemos. El caso, por ejemplo, de las enfermedades como la hipertensión, donde la hipertensión está ligada a ciertos factores, pero la mayoría no sabemos por qué se produce la hipertensión, dónde está el gen, la expresión de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que desencadena en la hipertensión y, por ejemplo, terminamos siendo hipertensos. Entonces, en nuestro país tenemos mucha debilidad para controlar a los hipertensos, iniciando porque muchas veces no sabemos quiénes somos hipertensos. La población, pues, anda por ahí y anda realizando todas sus actividades del día a día. El que trabaja, trabaja. El que es vago, pues vaguea, sin conocer su condición de salud, de diabetes, de hipertensión, de lípidos altos, o sea, colesterol, triglicéridos altos. Y entonces, pues eso genera un problema serio, el no saber la condición de salud de la gente. Ya por ahí nosotros comenzamos. Entonces, el diabético finalmente termina desembocando muchas veces en un infarto en el corazón. Entonces el cardiólogo lo atiende de manera, digamos que en situación de emergencia. Y tú sabes lo que significa actuar en emergencia. Te pongo un ejemplo. Tú vas a salir, digamos, tienes una cita, un compromiso, y te programas y pides un taxi con tiempo y llegas a tu cita, a tu compromiso a tiempo y perfecto. Contrario a que tú tienes que salir de repente sin estar preparado y entonces intentas buscar un transporte rápido y al final todo se vuelve un verdadero problema. Entonces actuamos en la República Dominicana en los principales problemas de salud. Los más importantes, señores, los más importantes son los del día a día y no los analizamos, no los tomamos en cuenta porque nos hemos acostumbrado a vivir con ellos, con el tema del desorden. Y son muchos los temas
que tienen que ver con esto. El paciente que sufre ACV es uno de esos ejemplos. El paciente que llega a las emergencias y que cada año cobra 3.000 muertes mínimo por choques de tránsito, los mal llamados accidentes, y yo me rehúso a hablar de accidentes cada vez que hablamos del tema de las lesiones en el tránsito, porque la mayoría no lo son. Entonces lo mismo el tema del ACV. El ACV, siempre que nos toca hablar del tema de el stroke, como dicen los norteamericanos, el ictus, como dicen los españoles, o como decimos los dominicanos, el ACV, el derrame cerebral, dicen otros, pues hay mucha tela por donde cortar, pero tú has puesto un punto como inteligente, una periodista que inició con nosotros en la parte de salud, me parece, ha estado creciendo en la parte de salud, en Cátedra Médica, has puesto un punto y es sobre un aspecto que se llama trombectomía. Y bueno, yo me voy a someter a tu orden, al orden de Roberto, para que pues hablemos de todo lo que tú consideres, Roberto, y responder la pregunta de la gente, pero es un tema bastante interesante, trombectomía, y hablar de ACV. Entonces veremos qué posibilidad nosotros vamos a tener de abordar este aspecto. Bien, doctor, yo creo que vamos a recordar primero las líneas de contacto para que si usted tiene alguna duda que el doctor Amaury García pueda despejar en el día de hoy, pues usted se comunique con nosotros aquí en cabina. Las líneas son 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctor, yo creo que antes de entrar en la trombectomía como un tipo de tratamiento para los pacientes con ACV, sería importante, como siempre buscamos el tema de que la gente se eduque y la prevención, pues retomar o hacer de manera de resumen introductorio estos factores de riesgo que pueden provocar un ACV, síntomas que no deben pasar por alto los pacientes, cómo reaccionar, cómo tener una respuesta oportuna a este tipo de situaciones. Bueno, mira, todo lo que has dicho no tiene ningún desperdicio. Todos los aspectos que tú has pues planteado como parte educativa inicial es al lugar, como dirían los abogados. Lo primero es que yo creo que la gente tiene que saber, cuando hablamos de ACV, porque a veces la gente dice cardiovascular. Bueno, la enfermedad como tal, la enfermedad cerebrovascular, el cerebro se afecta de manera repentina, ahora, en este momento. Esa es la primera característica que nosotros tenemos que tener en cuenta, que toda la población sepa. El ACV, ¿cómo se presenta? De manera repentina. No es una enfermedad que se va generando día a día, semana a semana, no. El ACV, cuando se presenta de manera repentina, ahora. Y eso es lo primero que toda la población debe tener en consideración. Entonces, luego de esto, el ACV es producto de que la sangre que debe llegar al cerebro, de forma normal, tenemos 4 tuberías, 4 arterias que alimentan al cerebro de manera permanente. Y eso es lo que nos permite a nosotros realizar todas las funciones que realizamos. Hablar, comer, ver, sentir, amar, procesar, tener ideas, tener memoria, poder caminar. Todas las acciones que realiza el ser humano las hace porque su cerebro funciona adecuadamente. Entonces, evidentemente, que usted entenderá lo importante que es nuestro cerebro para la vida en términos general. Para usted escucharme, para usted entenderme, usted necesita tener su cerebro en salud. Por esa razón, siempre que hablamos de qué cosa sirve para el cerebro, vivir una vida equilibrada, vivir una vida
un buen estilo de vida, nutriéndose adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que el ACV se produce de dos maneras. La sangre que entra al cerebro, que mantiene al cerebro normalmente como andamos, puede producirse esa tubería una obstrucción de ella. Se tapa una tubería de esa y entonces provoca el ataque cerebral, el ACV más frecuente. De 100 personas que sufren ACV, vamos a tener que 80 de ellos será por una arteria que se tapa. El 20% restante será porque esa arteria se rompió. Entonces sería la forma en que nosotros pues clasificamos los ACV, en que se tapó, que son los isquémicos, o que se rompió, que son los hemorrágicos. Así sería la manera en que los clasificamos para que la gente tenga una idea. ¿Qué ocurre con esto? Que siendo el ACV donde se tapa la arteria, el isquémico, el más frecuente, pues nosotros le damos mucha importancia a los factores de riesgo y la manera en que esto puede, pues, combatirse. Pero previo a eso, ¿cómo nosotros poder evitarlos? Eso es capital. Entonces, bueno, una de las cosas que nos interesa a nosotros enfocar para caer entonces en el tema que nos ocupa de la trombectomía y todo esto, es el hecho de que los hipertensos les sube la presión y una arteria enferma, una arteria que por desorden alimenticio, por ejemplo, donde cada vez que vas donde el médico te dice que el colesterol está alto, el doctor Ángel González Medina, que hoy no está con nosotros porque está, creo que tiene un compromiso fuera del país, nos dice a nosotros, el doctor Ángel González Medina, nos dice, cada vez que este paciente va a mi consultorio, el colesterol lo tiene elevado, lo tiene alto, o el diabético, los azúcares están descontrolados. Ese es un factor de riesgo, porque esas arterias, por dentro de las arterias, están enfermas. ¿Y cómo es que se enferma, doctor? ¿Le da fiebre a la arteria? No. Se forma una llaguita dentro de la arteria, por donde va corriendo la sangre, se forma una especie de llaguita, una úlcera, le decimos los médicos, o una placa. ¿Cómo nosotros entendemos, la gente que no estudia medicina, cómo entendemos? Imagínense una tubería por dentro, el tubo, por donde llega el agua, imagínense que dentro la lama que se va acumulando y va entonces creciendo a lo interno, evita que pase la sangre adecuadamente, evita que pase el agua, como sería en una tubería, y finalmente se obstruye. Entonces, los pacientes que tienen factores de riesgo como estos, son pacientes que van a padecer más fácilmente que aquel que no es hipertenso, o que si es hipertenso, está controlado. Entonces, por esa razón, nosotros insistimos en el hecho de que esos factores de riesgo hay que controlarlos, que la gente no puede coger vacaciones. Yo atendí la semana pasada un masculino, un hombre macho, de 38 años, que se le rompió un aneurisma, y no es frecuente que la gente en edades tan bajitas se les rompan aneurismas. El factor de riesgo de la edad, el hecho de ser ya una persona de 55, 60 años, ya eso es un factor de riesgo y ahí no podemos hacer nada, porque ese sería un factor de riesgo que no son modificables. La hipertensión sí es un factor de riesgo modificable porque la podemos controlar. Entonces, ese muchacho que se le rompió un aneurisma y pudimos embolizarlo, pudimos sin tener que abrirle la cabeza, tratarlo por vía endovascular, entonces pudimos tratarlo, pero él pudo no necesitar ese tratamiento si no hubiese abandonado el tratamiento que hace 5 años él tenía sin usar. Entonces, factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes descontrolada, los lípidos, o sea, colesterol, triglicéridos, son factores de riesgo, el abuso del alcohol, el tabaquismo. Entonces, todos esos son factores de riesgo. El sedentarismo, la gente que no hace más que ejercicio para doblar el codo o para llevarse la comida a la boca.
son factores de riesgo que van a incidir mucho en los ataques cerebrales. Mira, Mauro, tú sabes que ustedes los clínicos, cuando están hablando de factores de riesgos, tienden a confundir a las personas. A ver. Porque cuando hablan de factores de riesgo, fíjate como tú lo ubicaste a partir de manera figurada de la llaguita. ¿De acuerdo? Pero la llaguita es la enfermedad que se produce producto de lo que ha hecho esa persona desde que nació hasta el momento que se le produjo. Sí, estilo de vida. Estilo de vida. Entonces, por un lado, podríamos decir, no, por tanto, la enfermedad cerebrovascular es característica, o la salud, vamos a partir de la salud cerebrovascular, es característica de las personas del buen vivir. Mira, yo pienso que nosotros somos lo que hacemos, somos lo que comemos, somos lo que practicamos en términos general. Hay elementos que tienen que ver con tu genética. Te lo aportó tu línea de sucesión. O sea, tu mamá y tu papá, tu abuelo te pasó a través de su código genético, te pasó a ti una condición X. Ahora, también el medio ambiente, lo que tú haces. Si tú eres una persona que yo conozco personas que fuman más que los murciélagos, toman tanto alcohol que las licoreras les daría a ellos vergüenza que solamente se la toma esa persona, su producto, solamente te la bebes tú. O sea, estoy siendo exagerado. Entonces, evidentemente que lo que nosotros hacemos en el día a día va a influir en nuestra salud. Si usted no hace actividad física, pues evidentemente que sus articulaciones se van a enfermar, usted va a engordar, usted va a ser rico en peso. Y eso finalmente termina dañándolo todo. Entonces, bueno, esta enfermedad, el ACV, es una enfermedad que produce, y yo creo que ya para que Lizania, que está desesperada por seguir preguntando sobre el tema, que es la trombectomía. Mira cómo me cayó, no solamente cayó a Nelson, sino me cayó a mí, para yo no siga por esa línea. No, podemos seguir, pero lo que pienso es, Roberto, que hay un aspecto que hay que tomar en consideración en todo esto. El ACV no es una enfermedad que deja a la gente, me dio un ACV y tú sigues al otro día normal. Estoy aquí trabajando. Óyeme, primera razón, causa de invalidez. La cantidad de personas que queda físicamente devastada es enorme. La cantidad de gente que queda con una limitación para caminar, con una limitación para hablar, con una limitación para poder atender las actividades fisiológicas, para defecar, para orinar, porque no lo puede hacer, porque si queda con dificultad para usar su brazo derecho, por ejemplo, o para hablar, pues no puede quitarse la ropa para ir al retrete. Entonces, el ACV representa una desgracia a quien lo padece, a esa persona que tiene 38 años, que tiene 40, que tiene 50, porque cada vez más tenemos gente más joven padeciendo de una enfermedad que antes la veíamos en personas que ya eran mayores. Ahora, por los factores de riesgo, que la gente está juca. Y yo tengo un cigarrillo electrónico, y yo soy muy moderno, y yo tengo, o sea, una locura. Y entonces eso está influyendo, impactando ¿en qué? Está impactando en la salud de la gente. Entonces no solamente es al que recibió la enfermedad, es también al que lo cuida, al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo, que le cae una situación de que no puede dejar a esa gente que no se puede mover de un lado solo en la casa para irse a trabajar, tiene que abandonar el trabajo. Entonces, esto es un drama, pero es la tercera causa de muerte en todo el planeta, el ACV. 5 millones de personas mueren cada año por esta condición en todo el planeta. Entonces, ¿cuántos millones de personas han muerto por COVID desde que inició la pandemia hasta ahora? Alrededor más o menos de 5. Cada año, producto de esta enfermedad, que es prevenible, nosotros perfectamente perdemos. Entonces, evidentemente que esto es un desafío de salud pública.
Así es. Vamos a recordar a quienes nos escuchan las líneas de contactos para ir a una breve pausa y al regreso pues recibir sus llamadas. Son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.